Hola, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy la pastora Marcia Adriana Fortile Gouveia y hoy estamos presentes con nuestro querido pastor, presidente de la Asamblea de Dios Paraguaya, Pastor Osvaldo Hugo Centurión. Hola, pastor, ¿cómo estás? Paz del Señor. Hola, pastora Marcia, ¿cómo está? Es una gran aventura que iniciamos hoy en el campo bíblico teológico de nuestra iglesia, la Asamblea de Dios Paraguaya, orientado este programa que recibe el nombre de Estudio 7, porque queremos que sea pleno, es decir, que todas las doctrinas que existen en la Escritura y que nuestra iglesia le da la atención, como dice Pablo, no es reunido de enseñaros toda la Escritura, que lleguemos a las 110 iglesias que tenemos diseminadas por la República del Paraguay. Vos sos un máster en teología, pero hoy vamos a desarrollar el libro o la epístola a los romanos y queremos entonces a dar lectura. Sí, nosotros en este programa, Pastora Marcia, estaremos iniciando un comentario en lo que comúnmente se llama versículo por versículo de la epístola de Pablo a los romanos. Y también en otro momento, si el caso lo ameritare, entrar un poco en tema, llamémosle histórico, filosófico, teológico, exegético, los 300 textos oscuros del Nuevo Testamento, por ejemplo, y tratar de tener una respuesta seria y responsable, principalmente desde las ciencias bíblicas, pero como se orienta a la iglesia, a los líderes, a los obreros, a los pastores, tratar de tener un vocabulario que pueda llegar a la gente y que ese vocabulario pueda ser alcanzable. Y para ello están los teléfonos con nuestro operador técnico que nos colocará allí para que cualquier duda, cualquier injerencia o cualquier interrogante puedan escribirnos. Así mismo, pastor. Entonces, vamos a dar lectura del primer libro, del primer capítulo de Romanos. Sí, podemos leerlo. Puede ser hasta el versículo 8, pastora Marcia. Muy bien. Entonces dice así el primer capítulo del primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Hasta el versículo 8, pastor. Excelente, pastora Marcia. Quería leerlo para dar un inicio en el idioma griego que escribió el apóstol Pablo, el versículo 1, por lo menos, que dice así: Paulos doulos Christou Jesou, kletos apostolos, aforismenos ei evangelium theou. Este es el idioma griego con el cual comienza. Y este estudio, esta dinámica que me estará acompañando la pastora Marcia Adriana Fortile Gouveia o Gouveia Fortile, ¿verdad? ¿Cómo será, che? Porque hay que preguntarle al señor Valcrey Marcos Gouveia Fortile va a ser la compañera para que podamos dinamizar eso, porque no existe pregunta tonta en ningún lugar. En la esfera de la universidad dice mejor ser burro un minuto que toda la vida, porque generalmente
el paraguayo siente timidez para hacer preguntas porque se van a reír de mí, se van a burlar de mí o una pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas son válidas. Así que también de repente puedo preguntarte algunas cosas, Pastora Marcia, en lo que necesitamos esa perspectiva de la mujer. Los psicólogos dicen que la mujer lee distinto la Biblia por su psicología misma. Y ese es el complemento entre el hombre y la mujer, que también se da en la esfera teológica, el aporte del ministerio de la mujer en el gran quehacer teológico, que aparecieron muchos o muchas, en este caso, mujeres en el ámbito teológico, que es muy importante. Para nuestra gente, recordarles que en nuestro ministerio la mujer es consagrada al pastorado en su total plenitud, como dice la Escritura. Tengo dos profesores que dicen, donde yo estudié, Pastora Marcia, tengo dos profesores que dicen que la iglesia que no le da el lugar a la mujer comete un pecado de exclusión. Y bueno, pero por lo menos nosotros, nuestro tema y nuestro desarrollo bíblico es para nuestra gente de la Asamblea de Dios Paraguaya, sin que con eso alguien que quiera aprovechar o le es de utilidad estos comentarios, pues están para toda la gente, pero respetando las otras instituciones, llamémosle cristianas, para no usar la palabra evangélico, católico, religioso. A otras instituciones cristianas, si algo les sirve, aquí estamos. Nuestra identidad pentecostal va a ser muy inherente aquí a los comentarios. Por lo menos una introducción, Pastora Marcia. Así mismo, muchísimas gracias, Pastor, siempre por la oportunidad de estar trabajando en el Ministerio de las Asambleas de Dios Paraguaya. Muy bien, Pastora Marcia, el contexto general de Romanos. Tendríamos que partir el aspecto lingüístico, por ejemplo, el idioma que se hablaba. No nos olvidemos que Israel pierde su lengua, el hebreo. Jesús hablaba el arameo en aquel entonces, ¿verdad? Tenemos el contexto histórico, geográfico. Ya citamos al emperador Claudio, más o menos el tiempo que se escribe esta carta. Está el contexto también geográfico. Roma es la capital del imperio. Es un lugar estratégico. Más cerca está Corinto, donde Pablo estaba cuando es visitado o se encuentra con Priscila y Aquila. Y para mirar el contexto histórico, nosotros debemos de mirar Hechos de los Apóstoles, que es conocido por nuestros hermanos. El capítulo 1, Marcia, Jesús, la promesa del poder del dunamis, que es un verbo sagrado, con exclusividad que se usa para Dios. Recibiréis poder, dunamis, y seréis testigos, martureo, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí viene el sucesor de Judas, que hoy día con estos movimientos apostólicos, que nuestra iglesia no tiene una cabida en lo que creemos que está equivocado doctrinalmente. Ahora la palabra apóstol y la apostolicidad es totalmente otra cosa, y ahí viene Matías como sucesor. Hechos 2, que encontramos el descenso del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. 3, el paralítico que se sana en el templo de la Hermosa con Pedro y Juan. El capítulo 4, que Pedro y Juan van ante el Sanedrín. El capítulo 5, Ananías y Zafira. 6, los primeros diáconos que nosotros usamos. El término diáconos en nuestra iglesia Asamblea de Dios Paraguaya. Los 7 que fueron electos. Y el sermón de Esteban, el capítulo 7, que hace un recuento importantísimo de la Escritura. Y Felipe en Samaria, el capítulo 8. Y el capítulo 9, hecho la conversión de Pablo. Capítulo 10, está Pedro allí en la casa de Cornelio. Y el capítulo 11, una iglesia gentil, el de Antioquía de Siria. No nos olvidemos el siriaco también, que fue la lengua que se usó hacia el lejano oriente,
Nosotros estamos en el Medio Oriente, en la zona de Palestina. Y el capítulo 12, uno de los discípulos de Jesús es muerto por Herodes. El capítulo 13 al 28 es los viajes misioneros, que comienza con Antioquía de Siria, ¿verdad? Contra Bernabé y Pablo al principio, ¿verdad? Llegan en Seleucia, Salamina, Pafos, de ahí van a Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Dan una vuelta, Pablo llega otra vez a la iglesia de Antioquía, Siria, y ahí los judaizantes entran, que es lo que muchos llaman la espina en la carne en Pablo, porque esta gente quería judaizar. La razón de la carta a los romanos tiene mucho que ver con esto y mucho más la epístola a los Gálatas. Y ahí el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, y el capítulo 16, Marcia. Allí Pablo va con Sila y Timoteo, llega a Troas, se le une Lucas, pasan el mar Egeo, llegan a Filipo, de Filipo a Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En ese Corinto, allí es donde recibe Pablo el informe de que en Roma sí había una iglesia. Por lo menos ese es el contexto histórico, pero tengo el literario también, Marcia, si aprovecho a tu pregunta. Acá tengo en mi mano La Nueva Vida en Cristo, que lo escribiera nuestro pastor Enrique Roberto da Silva, de saudosa memoria, dicen los brasileños, que le recordamos muy especialmente porque él fue mucho tiempo mi mentor y le tengo mucha deuda al pastor Enrique porque ha hecho un trabajo extraordinario. El contexto post-romanos afectó a San Agustín, por ejemplo, Lutero, con el cual vino la Reforma Protestante, le escribió la carta a los romanos, su comentario. En 1919, que hasta ahora es un bestseller, como se le dice, Carta a los Romanos de Carver. Y tengo otro, hay muchísimos sobre este campo, el de John Stock, que fuera capellán de la reina de Inglaterra. Así que contexto de Romanos es bastante amplio y este es hablando sucintamente, un resumen de ese contexto general. Y Pablo escribe en griego a los romanos que hablaban latín, pero se subentiende que estamos en un contexto eclesiástico de la iglesia, Pastora Marcia. ¿Y qué lugar ocupa Romanos? No importa. Falhou. Digo bien, pastor. ¿Qué lugar ocupa Romanos en los escritos de Pablo? Sí, la verdad que no queremos hacer como algo muy técnico, Pastora Marcia, porque vamos a equivocarnos, yo mismo voy a equivocar muchas veces. Y lo ideal que sea un programa ameno, sin corte, que todos nuestros errores y limitaciones se reflejen en esto, porque la idea de este programa es eso, ser lo más natural posible, porque podíamos cortar y arreglar como hacen, pero queremos dejarlo así. ¿Qué lugar ocupa Romanos? Porque de los 13 escritos de Pablo, como se dice, si no me equivoco en el número también, es el más importante, como un catedral a la literatura universal. Romanos es una carta que ha influido, como ya dijimos, en San Agustín, en Lutero, por el cual vino en 1517, de un 31 de octubre, cuando sus 95 tesis pegó Lutero en la catedral de Wittenberg. La escritura de carta a los romanos que Carvar, invitado al Segundo Concilio Vaticano II. Romanos ha influenciado muchísimo, pero por eso decimos es el número 1. Es el quinto evangelio, Marcia. En ningún lugar de la Escritura, a pesar de que tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ningún lugar se explica tan bien el evangelio de Jesucristo como la carta a los romanos. Para mi modesto entender, Romanos ocupa el número 1. Es un monumento a la literatura. Qué bien. Pastor, ¿y quién fundó a la iglesia? La iglesia en Roma. En Roma. Y la iglesia en Roma no tenemos un dato histórico fehaciente que nos diga así fue. Esto ocurrió, fulano llegó allí. Es como el movimiento pentecostal que no tiene un padre.
Nadie puede decir que el pentecostalismo lo fundó fulano de tal. Yo sé que hay William Seymour en Brasil, de donde ustedes vienen con su esposo, como misioneros aquí de Fernandópolis del Paraguay, Gunnar Wingren y Daniel Ver. En Chile con Willy Hoover. En fin, nombres hay muchos, pero padre no tiene. Y la iglesia romana, en este caso, la iglesia en Roma, la iglesia al cual Pablo escribe, no tenemos datos fidedignos, pero sí presunciones o presuposiciones que se dan generalmente los teólogos dicen eso. El problema con los teólogos o con los hermeneutas, Pastora Marcia, es a lo mejor, tal vez, así yo lo creo, así yo lo pienso. Y de experiencia o dichos particulares no se puede hacer la doctrina cristiana. Entonces la respuesta es no tenemos. Pero tal vez, emulando a los teólogos, hayan sido alguien que llegó en Pentecostés o de la persecución de Pablo, que alguno llegó a Roma y predicó, y sí, el mensaje del rey crucificado en la tierra, en la capital del emperador, sí tenía una comunidad. Eso es lo paradójico. ¿Y había judíos ahí en Roma? Y hay historiadores que pueden darnos datos. Allí sí ya es algo corroborado. En ese tiempo que Pablo escribe a los romanos, por ejemplo, la Biblia de América en su introducción, es una Biblia católica, presenta que había 50.000 judíos allí en Roma. Había bastante comunidad judía. Por la diáspora misma judía del 722, cuando el Sirio Sargón II había dispersado a las 10 tribus. Judíos se encontraban por todo el mundo. Hay un libro por eso que se llama El Judío Errante. Es algo chistoso, agradable, pero un buen libro para la gran sapiencia de todos aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. El Judío Errante. ¿Y los cristianos eran paganos, gentiles o judíos? Por el contexto de la carta encontramos que eran ambos. Eran judíos y porque Pablo dedica 3 capítulos esto a los judíos. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y el 14 los débiles en la fe. O sea que el problema es la hora de comer, Marce. Ellos fueron expulsados los judíos de Roma. ¿Y dónde van a ir? Se les confisca todos sus bienes, como ocurrió con la Isabela católica en la España de 1492 más o menos, del siglo XV, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos romanos convertidos al cristianismo, gentiles paganos, lo llevaban en casa. Pero el problema es la hora de la comida, Marcia. Que venía un chanchito con una manzana en la boca, el judío dice, nosotros nunca hemos comido eso. Y el gentil le dice, no, pero eso con la oración ya todo está solucionado. Recordemos que en este tiempo todavía no están los evangelios, los escritos, no hay todavía un canon, la iglesia no tiene los 27 libros, hay que ubicarse en el tiempo para interpretar la Sagrada Escritura. La respuesta es, había en la iglesia cristiana paganos y judíos, o judíos y gentiles en el orden bíblico. Ahora, para decir bien, ¿verdad? Y podemos así ver si cómo pronunciamos, hablamos carta o libro, la epístola a los romanos. Sí, como dice aquí en Paraguay, la epistola, dice. La epistola, dice, pero, y bueno, así como dice la epístola, es una carta. Es una carta larga, muy puculento, como dicen en guaraní. Tiene la característica de un libro, pero es una carta. Por eso que nuestros predicadores de nuestra iglesia deben aprender a corregirnos, ¿verdad? A decir la carta, cuando va a leer los evangelios. Pero no puedo decir, voy a leer el libro de Filemón, pues una hoja nomás es. No es un libro, es una carta, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Primera de Crónica, dice la gente, son libros. Primero de Crónica, Primero de Samuel, Primero de Reyes, se menciona, y los salmos son números. El salmo número 23, salmo porque son como el linario. O no vas a decir en el culto, hermano, vamos a cantar el himno
capítulo 33, porque no tiene ninguna gracia, grande gozo, ahí en mi alma hoy era el número. Y bueno, por lo menos eso, porque la Biblia es dividida mucho tiempo después en la historia en capítulos y versículos. Bueno, ya que estamos dando introducción a la carta a los romanos, entonces, ¿quién la escribió? Lo escribió el apóstol Pablo. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Muy bien, buena pregunta. Pablo, entonces aquí tenemos ya, por ejemplo, hay un escritor muy bueno que escribe un libro que se llama Vida de San Pablo, Jenny Stalker. Y Pablo veía, llamémosle, Pablo es un judío. En Filipenses 3 él presenta su biografía. Yo soy hebreo de hebreo. Él dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Pablo presenta como un judío que creía en la pureza de la ley. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero le veía al cristianismo como una rama más del judaísmo, o llamémosle una rama pervertida del judaísmo. Y ese es lo que le llevó a perseguir a los cristianos, no el odio hacia los cristianos, porque al principio eran judíos, la mayoría, y los persigue por la pureza de la ley. Pero algo acontece, Pastora Marcia, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que él toma algunos documentos de autoridades para ir a perseguir a los cristianos hacia Tarso, hacia su lugar de nacimiento. Y allí, él por el camino, hay una luz que aparece, él cae. La discusión para mucha gente de los teólogos es que de caballo no era, pero es intrascendente todas esas cosas. Y allí encuentra una autoridad mayor, porque esa autoridad le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese entendido se presenta la autoridad de los sumos sacerdotes y el de Jesús. Y él hace dos preguntas muy importantes para todos aquellos que sirven al Señor, Pastora Marcia. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que haga? La esencia de quién es Jesús y él qué quiere que haga. Pablo, ¿qué reconoce? Al decirle Señor para nosotros, Pastora Marcia, hoy día a cualquier persona de edad, Señor le decimos. Pero en aquel entonces la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo, del Antiguo Testamento, que sí tiene los deuterocanónicos, allí la palabra, el tetragramatón, que comúnmente se translitera las vocales de Adonai para decir Jehová, o se translitera la palabra aleluya para Yahvé. Esa palabra es sustituida por curios. Y curios, que es una palabra griega que significa Señor, es lo que se usa para sustituir el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé. Y Pablo no va a llamarle en su pureza el judaísmo que está persiguiendo a los cristianos, a excepción de Yahvé, a nadie él va a decirle curios, Señor. Pero a Jesús le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Reconoce esa autoridad que se le aparece, porque es un ser místico para él. Es un ser, llamémosle misterioso, porque él persigue a los seguidores de él, pero este murió. El judaísmo trata de negar la resurrección de Jesús. Y allí le dice, ¿qué quieres que haga? Esa palabra, ¿qué quieres que haga? Todos debemos preguntarnos alguna vez, porque reconoce el señorío. Es decir, que todo su ministerio de Pablo va a estar cifrado y sentado en el señorío de Cristo. En la época existía amo y esclavo. Pablo dice,
desde una posición ya sea del diáconos o del doulos, ¿verdad? El esclavo le hace esa pregunta. Ahora, en ese de quién dice Pablo, hay algo, no sé si no te llama la atención, Pastora Marcia. Él pregunta qué quiere que haga. ¿Por qué Jesús no le dijo todo? ¿Por qué Jesús le dice, vete a una casa en Damasco, ¿verdad? Hacia, cerca de Tarso, a Damasco, donde él iba? Dice que allí le dice, se te dará lo que debes de hacer. Ahí le dice que vaya allá en ese lugar y allí le van a dar lo que se debe hacer. Y no le dijo todo a Pablo. Pero Jesús le habla a un discípulo, ¿recuerda el nombre de ese discípulo? Ananías. Sí. Y le dice, ve allá, hay un hombre que está orando y va. Pero Ananías dice, este hombre, y saca el currículum de Pablo. Le dice, este hombre es perseguidor, que voy a orar por él. Lógico que no tenía la película completa. Pero cuando entra junto a Pablo, Ananías dice, hermano Saulo, ¿qué diferencia hace la presencia de Cristo? Cristo hace que miremos al prójimo como a nosotros mismos en amor y lo veamos como hermano. Hans Kuhn dice que Cristo dominó el mundo por medio del servicio. Por eso que hay que dar un tiempo al discipulado, porque Pablo, a pesar de ser doctor en la ley, lo iba a necesitar y lo iba indudablemente a necesitar el discipulado. Por eso que el que se convierte en nuestra iglesia no es la búsqueda proselitista de nuestra iglesia, de tener número y gente nomás. Yo sé que Juan Carlos Miranda tiene un libro que se llama Iglesia Crecimiento y discute con un teólogo que fue ecuatoriano, que le trata de numerolatría y él le trata de numerofobia. Uno que tiene el miedo al número y otro que idolatra. Nosotros no hacemos eso, Pastora Marcia. Nosotros miramos desde otra perspectiva, que el discipulado tiene que conllevar un tiempo. El que acepta a Cristo, prepararlo para el bautismo. Y después el bautismo va corriendo, porque en realidad no hay un título de discípulo. De decir, yo ya me recibí de discípulo, ya no tengo que aprender. Alumnos somos toda la vida. Y la vida es la mayor escuela que tenemos en este mundo. Qué bien, pastor. Ahora desarrollando el versículo 2 del primer capítulo de Romanos que estamos leyendo. Sí. La pregunta es, ¿qué significa el Evangelio, como está escrito en el versículo 2 del capítulo primero? Muy bien. Evangelio es una palabra compuesta en el griego. Evangelium. La palabra evangelio viene del griego con el prefijo eu. Toda palabra griega en el Nuevo Testamento que tenga el prefijo eu significa una profunda alegría que viene de parte de Dios, invade la vida del hombre, lo capacita para poder sobrellevar o sobrepasar la barrera del dolor, de la angustia, de la enfermedad y aún de la muerte. Y angelos puede tener dos connotaciones, el mensaje o el mensajero. Es decir, entonces, que evangelio es el mensaje negado a los seres celestiales y dado a la iglesia para comunicar, transmitir o anunciar o hacer el querigma o proclamar o predicar a todos aquellos que tengan esta barrera para que lo puedan superar en Cristo Jesús. Evangelio es una palabra muy amplia, muy profunda que viene del mundo griego. Tiene su connotación histórica. Es una palabra militar que significa victoria. Se lo traduce comúnmente por buenas nuevas, porque la victoria en la guerra es una buena nueva. Así mismo. Y ahí entra también lo que es una pregunta interesante. ¿Qué es el siervo sufriente? Muy bien. Si nosotros miramos en este capítulo 1, Pastora Marcia, tenemos aquí a Cristo Jesús.
tenemos aquí el kletos, el apostolos, tenemos evangelium, o sea que tenemos palabra aquí. Tenemos acá doulos, que Pablo escribe siervo. Tenemos acá llamado y tenemos aquí evangelio y tenemos también aquí la palabra apostolado, apartado. La palabra aforismenos es apartado, viene de una palabra farisaica que viene así. Entonces, cuando hablamos, Pastora Marcia, de este elemento, de esto acá que tenemos aquí, que Jesús es la síntesis teológica, o llamemos así, de la síntesis, de la reflexión de cómo Jesús llegó a ser el Cristo. Llamémosle como un credo, como algo que se cree. La iglesia primitiva, Jesús ha resucitado, Jesús ha muerto. Cristo es el Mesías, la esperanza de Israel. La esperanza de Israel tiene que ver mucho con el día de Yahvé, el día de venganza de Jehová, en donde ellos creen que le harían justicia y lo establecería como luz a todas las naciones. El día de la gloria para Israel se podía interpretar. Trabajaron mucho los profetas Sofonías, el profeta Amós, y esto llevó a otro camino a través del mesianazgo, a través del estudio de cómo sería el Mesías, porque iba a reconciliar a su pueblo consigo mismo. No nos olvidemos las escuelas, Pastora Marcia, que los fariseos creían que el Mesías iba a venir a cumplir toda la ley y las 613 prescripciones que ellos tenían, como también los escribas que no creían en ángeles, en cielo y todas esas cosas. Estaban también los celotes que creían en un Mesías en el modelo de David, un Mesías guerrero, rey, que libertaría de Roma y establecería a Israel. Pasaron los imperios, pasaron los babilónicos, los medos persas, pasaron los griegos, ahora era Roma. Ellos estaban esperando un Mesías que pueda libertarlo y que Israel sea lo que interpretan ellos del Antiguo Testamento. También existe un grupo muy interesante en la historia. Por eso, Pastora Marcia, al comienzo dijimos que esto nos puede llevar a estudios de otra característica también más allá de la carta a los romanos, cuando estudiemos otro elemento de interés común para nuestra iglesia. Los esenios, que ellos se apartaron del mundo, que fueron al desierto. Toda esta figura, de una o cierta forma, perviven en nuestra historia teológica, bíblica, eclesiástica. Ahora, allí aparece en la mentalidad judaica popular otro, cuando el Isaías 53 habla del siervo sufriente. En hebreo, Pastora Marcia, es el An Yavet y el Evet Yavet, el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Y en la mentalidad popular de los judíos, no puede ser que el Mesías muera. En cambio, con su muerte, crea esperanza. ¿Por qué? Porque el Cristo, Jesús, que vamos a ver después cómo llega la cristología, lleva a decir que Él es el Cristo. Pablo es el siervo de Jesús. Jesús es el Señor. Por eso Pablo dice, Paulos doló Cristo Jesús. Paulos, siervo de Jesucristo. Y eso es muy importante, Pastora Marcia. Por ejemplo, acá muy interesante algunas palabras que aparecen en este versículo 1. Por eso que el siervo sufriente es un tema que hay que hablar. En el judaísmo siempre tiene muchas limitaciones cuando se habla de Isaías 53, porque cualquiera que lee eso y conoce el Nuevo Testamento, la mente automáticamente te lleva hacia Jesús el Nazareno, Jesús el Mesías. Muy bien, pastor. Y ahí tiene una pregunta interesante también. ¿Una teología, una comunidad puede confundirse el medio con el fin? Sí, pastora, porque nosotros tenemos aquí algunas palabras interesantes de Pablo. Pablo, llamado,
Tenemos que él dice que es siervo. Recordemos que Martin Luther King dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La característica de un cristiano es el servicio. Jesús dijo en 10:45, si hablamos del siervo, él habla del Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Entonces entendemos el modelo de Cristo que es servir. No el servilismo, no la bajeza de la humillación por algo que hacemos. Porque todo lo que nos indigne, no vamos hacia ahí. Pero Pablo habla también apartado, porque el gran llamado de la salvación viene por el Evangelio. Ahora, aquellos que han abrigado en su ser la llegada del reino a los corazones del aquí y el ahora, de ese Evangelio a la vida contextual de cada persona, también hay un llamado específico al ministerio. A pesar de que desde Lutero entendemos por la figura del 4:11 y el 4:12 de Efesios, que todo cristiano tiene un ministerio. Con el correr del tiempo habría esa diferenciación entre clérigos y laicos, que es en el catolicismo que se usa, pero en la iglesia cristiana se usa ministro y miembro. Por eso que el ministro sube arriba, el miembro tiene que estar abajo. Ahora, en la Escritura esa dualidad no se da, porque él mismo dice que llamó a apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastores, a fin de capacitar a los santos, para que estos hagan la obra del ministerio, los santos, no una clase, una casta especial que solo el pastor puede predicar, que solo el pastor puede alcanzar los perdidos, o nuestro vocabulario anglosajón de ganar almas. No, todos son llamados a predicar. Y esa palabra llamado, hay dos palabras, pastora, acá. En esta palabra es kletos, que es la conjugación. Los verbos en el griego se anuncian en la voz activa del modo indicativo del tiempo presente de la primera persona del singular, no en infinitivo en griego. En infinitivo significa, pastora, como en el portugués, cantar, bailar, predicar, anunciar. Pero en griego yo anuncio el verbo así, canto, hablo, bailo, como. Primera persona del singular. Entonces, kletos, que Pablo usa aquí conjugado, es la raíz de donde viene ese verbo, es kaleo. Y kaleo es una palabra o un verbo de exclusividad de Dios. Solo cuando Dios llama, en el Nuevo Testamento se usa la palabra kaleo. Por eso se dice que es un verbo sagrado, un verbo sagrado. Y cuando, por ejemplo, yo digo, Marcia le llamó a Rebeca, Marcia llamó a Rebeca. Entonces hacer Marcia diareso, pero no se va a usar kaleo porque Marcia es una humana, no es Dios, y Rebeca no es Dios. Pero si dijera Dios llamó a Marcia, sería Dios kaleo Marcia, porque es de exclusividad. Ahora, digo todas esas cosas porque la palabra apartado, no nos olvidemos que en la ley se castigaba la acción. En cambio, en el Nuevo Testamento, lo que se castiga es la actitud. Lo que por lo menos en la jurisprudencia paraguaya se llama la culpa y el dolo. Cuando se trata de un hecho punible, aquí en Paraguay, pastora Marcia, se va a mirar si vos tuviste intención. Y si se descubre que intención, aunque vos no lo hayas logrado, sí te van a condenar como si fuera lo hayas logrado. Supongamos que Marcia, o no sé, llamémosle, no sé a quién, un nombre feo si encontramos, Apolonia, o no sé, alguien que tenga un nombre no tan común, y que esta persona intente, pongámosle un hombre que quiere matar a su esposa, y va, o a un enemigo, a un vecino, y va y le apunta, hizo todos los pasos, y disparó el arma, y el arma no percutió, no disparó. Y
le demanda a esta persona afectada, esa persona es igual que haya cometido un crimen. ¿Por qué? Porque él tuvo la intención de matar. En cambio, supongamos que vos te vas de aquí a la iglesia central, que nosotros estamos en Solaire, una de las primeras iglesias aquí en la Gran Asunción, donde pastorea Valcrey Marcos Gouveia, y nos vamos a la central para un evento y salimos apurados y nos sale un niño y le chocamos y muere el niño. Nosotros no tuvimos ninguna intención de matarle. Es culpa, luego nos fuimos demasiado rápido. Entonces, acá en esta palabra apartado, miramos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento se juzga la actitud. ¿Recuerdan de los dos siervos que un padre habló Jesús en una parábola? Que uno de los hijos le dice, sí, papá, me voy a hacer ya de esperar, cada uno va a mi cargo. Y no se fue, no se fue. Pero el otro dice, no, yo no me quiero ir, no quiero. Pero al final se movió, se fue. ¿Quién lleva la gloria? Dice Jesús. El que no quería ir, pero se fue, ¿verdad? El otro que estaba chuleando, como dice el paraguayo, te dice sí acá en Paraguay, pero no tenés la certeza de que sí te van a hacerlo. El sí tiene tono por el guaraní. Si te dice sí, que no se va a ir. Entonces Pablo viene una raíz, la palabra farisea, apartado. Ahora él era fariseo de fariseo. Él, su familia lo había apartado para la ley, Pastora Marcia. Pero ahora Dios lo aparta para el Evangelio. Y yendo a lo que vos estás diciendo, el fin, porque cualquier iglesia puede confundir los medios por el fin. Por ejemplo, uso y costumbre. Antiguamente a las mujeres no se les permitía subir al púlpito, cortarse el pelo, pintarse el cabello. Uso externo, estaba así en los estatutos, no podía tener. Uso externo era un aro, un anillo, una pulsera, nada brilloso, peines doradas, todas esas cosas. O puede ser la gente que confunde el medio por el fin, el templo. Se gasta millones y millones, pero a veces cuesta dar no sé, ¿qué sería? Un 600,000, 700,000, un $100, el equivalente para otra gente, para un enfermo, por ejemplo. Pero por un ladrillo sí se va a dar hasta lo último. O la Biblia, que mucha gente toma esto y pone en el Salmo 91 para dormir frente a su casa para que no entre el demonio. O como en un lugar yo me fui, me dijo el pastor antes de salir, pastor, no vas a llevar tu Biblia. Y nosotros vamos a dar un paseo, le dije. No, dice, si te vas con la Biblia, Dios no va a permitir, el diablo no te va a tener potestad para que nos asalten. ¿En serio? Le digo, así me dijo. Entonces esto se vuelve como un amuleto. Y esto no fue llamado para ser un amuleto, porque este es un medio, no un fin. Puede ser el bautismo que se hace. Para muchos es un medio, pero el culto. Hay un profeta que acusa a Israel de tener cultos, casa artesanal, pero impresionante, pero vidas horribles. Entonces hoy los cultos parecen una obra de teatro o un gran espectáculo donde vamos a mirar, no pagamos entrada, pero dejamos una buena ofrenda y vivimos con nuestra conciencia como queremos. No es eso. O la misión que se centra en el culto solamente, que toda la misión esté en el culto, en ese horario que se hace. Ese es un medio, no un fin, porque la gente quiere tener en el culto, la gente. Lo que el cristianismo quiere tener es mucha gente convertida, o toda la gente convertida, y que todos tengan una utilidad en el Evangelio. Por eso que cuando miramos, Pastora Marcia, no sé si recordarás que en Marcos, capítulo 13, Jesús dice que oró toda la noche. Y después de orar toda la noche, dice, llamó a sí mismo lo que Él quiso para enviarles a predicar. O sea, 3 momentos son. Oró, llamó a lo que Él quiso.
para que estuvieran con él y después enviarlo a predicar. Si no hay ese proceso, no hay victoria, porque esa palabra evangelio es una palabra militar y tiene que ver mucho con el nuevo pacto de Jeremías. Entonces, la ley es un preparatorio del evangelio, porque Barr llama a los judíos, Carvar, esta carta a los romanos. Barr dice que ellos sufren lo que se llama la monolatría, porque le va a costar aceptar, llamémosle así, la doctrina de la Trinidad. Entonces, esa es una pregunta demasiado buena, Pastora Marcia, los medios y los fines. Se le atribuye a Maquiavelo, por el libro El Príncipe, que el fin justifica los medios. Y bueno, no lo dice así, pero es de deducción. La lógica deductiva pues así, Pastora Marcia. El agua de Marcia hierve a 100 grados. El agua de Isaac hierve a 100 grados. El agua de Rebeca hierve a 100 grados. El agua de Balcrey hierve a 100 grados. Por lo tanto, el agua hierve a 100 grados. Deductivo es eso. Y bueno, eso es. No sé cómo vamos con la hora. ¿Cuánto tiempo ya estamos? 43 minutos, dice nuestro operador técnico acá, Pastora Marcia. Es muy interesante todo lo que estamos hablando y muy amplio, ¿verdad? Tenemos que seguir en este propósito de llevar estos conocimientos que nos edifican. Así que, pastor, estamos todavía en el primero capítulo, versículo 1 y 2, nomás 1 y 2. hasta ahora. Recuerda que dijimos que queríamos llegar al 8, pero este tipo Tom Cruise, misión imposible, pero después ahora se va a resolver. Se llama la película Misión Imposible, pero siempre resuelve. Y dijimos que queríamos tener unos 20 programas, pero conforme estamos caminando puede ir a 20, 30 programas y que sea de utilidad, porque eso es lo que se espera, abrir un poco la mente, porque Jürgen Moltmann en su libro Experimento de Esperanza dice que si no dialogamos, tarde o temprano vamos a dispararnos. Tarde o temprano vamos a ofendernos. Y bueno, pero tiene preguntas muy interesantes, Pastora Marcia, y me agrada mucho las preguntas que están surgiendo. Y vamos a seguir porque hay muchas cosas para poder estarnos desarrollando dentro del capítulo, ¿verdad? Sí, del capítulo. Sí. El primero capítulo estamos de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Sí. Y solo para culminar con esta parte, sí. ¿Cómo Jesús llegó a ser el Cristo? Muy bien, acá en el versículo dice que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. Si miramos eso, el Evangelio no es pero acerca de su Hijo. Muy bien, el Hijo de Dios es Jesucristo. Mateo 3 está el bautismo de Jesús, donde el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, recordemos que los evangelios se escriben en la década del 80. Cuando Pablo está escribiendo, no había el evangelio de Mateo. No había ninguna escritura. Ninguna iglesia tenía los 27 libros canónicos. No existía el Apocalipsis, todavía ni se escribió. El evangelio de Juan ni se pensó todavía. Entonces, la pregunta mismo, no sé, me olvidé ya, Pastora Marcia, me repite. ¿Cómo Jesús llegó a ser el Cristo? ¿Cómo llegó Jesús a ser el Cristo? Hijo es una palabra genérica y dice aquí que era del linaje de David, o sea que vino por el linaje de David. Mateo nos llevaría hasta Abraham y Lucas por la genealogía hasta Adán. Jesús llegó a ser el Cristo por la resurrección. La resurrección es la que afirma, reafirma o rechaza que Jesús sea el Mesías. Porque Pablo dice en 15 de primera a los Corintios que seríamos dignos de conmiseración si Él no hubiera resucitado. Ahora, esa cristología tendríamos que mirar un poco de alguna forma, Pastora Marcia. Llamémosle así, Jesús es el Cristo de cómo llegó a ser el Cristo
por la deducción doctrinal de la iglesia primitiva. La iglesia empieza a mirarlo y descubre que realmente Él es el Cristo. La famosa kenosis de Filipenses 2, 5 al 11. El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, teniendo forma, que esa palabra forma es todo un tema, pero tomando forma de hombre, ¿verdad? Realmente Él se hizo hombre, hizo forma de hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y estando en la condición de siervo, experimentó muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Allí encontramos una música que cantaba la iglesia Pastora Marcia. La Pastora Marcia es cantante también. Tiene grabado algunos trabajos aquí con un musicólogo que le recordamos también, el maestro Santos Lima, que fue un gran hombre en el mundo de la música, muy reconocido como musicólogo, y con él grabó la Pastora Marcia una obra musical entre polcas y guaranias, y allí ese que citamos, que se le conoce 2:5 al 11 como la kenosis, era una música que cantaba. ¿Quién lo cantaba? La iglesia. ¿Por qué lo cantaba? Porque la iglesia ya dedujo que Jesús es el Mesías. Tuvo su recuento del porqué. Así es, Pastora Marcia. Qué interesante. ¿Qué tal si dejamos este tema de cristología para la próxima sesión? Sí. Entonces aguardamos que la gente pueda estar asistiendo y vuelva a estar suscribiéndose en el canal para que puedas recibir contenidos interesantes de edificación. Sí, y por nuestras raíces pentecostales, Pastora Marcia, orar un poco por lo que están allí oyendo. Si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere volver a Cristo, o alguna persona necesitada, o alguna persona enferma por algún milagro que Dios haga en su vida. Será una breve oración, el repetirlo, esto no tiene nada mágico, sino en creer al Jesús de quien estamos hablando. Señor Dios del cielo y Padre nuestro, gracias te damos por este primer programa. Bendícenos a través de él, Señor, de este programa. Padre Santo, a todos los oyentes, a los que participan, que tú seas con ellos, Señor. A esa persona que quiera aceptar a Cristo, bendícelo, Señor, que pueda experimentar el nuevo nacimiento. A aquellos que quieran volver de sus malos caminos, la puerta de amor siempre está abierta. Oramos, Señor, por las personas necesitadas y enfermas, reprendiendo toda la enfermedad, toda dolencia, todo dolor, y que se abra puerta de bendición a aquellos que tengan una necesidad de trabajo o algo imposible, porque para ti nada es imposible. Creyendo en ti y en tu intervención, en el aquí y el ahora, hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mil gracias, Pastora Marcia. La paz del Señor. La paz del Señor.